sus seguidores reportaban que Andrés les saludaba cada vez que pasaba un soldado. Cada vez que pasaba un soldado a pegarle, lo saludaba. Y decía Andrés: hace mucho he deseado y esperado este feliz momento. La cruz ha sido consagrada para el cuerpo de Cristo y colgado en ella, yo me siento privilegiado de vivir por morir por causa de mi Cristo. Tomás fue traspasado por una lanza en la India durante un viaje misionero. Matías, el apóstol que reemplazó a Judas, ¿lo recuerdan? Fue apedreado y después decapitado. El apóstol Pablo fue torturado y decapitado por el emperador Nerón en el año 67. Eso es más o menos lo que tenemos alrededor de esto. No era la importancia de la muerte de dónde están. Y es que están ¿en dónde? En el mundo. En el mundo. Si consideramos cómo Jesucristo sufrió injustamente, entonces sus seguidores también debemos estar preparados para soportar el sufrimiento por causa del Maestro. Los discípulos estaban dispuestos a llevar la prueba por causa del Maestro. Es importante, y creo que lo tienen que llenar en sus cuadernitos, en sus guías. Es importante para los creyentes tener conciencia que el sufrimiento del sacrificio de Cristo debe ser considerado como una experiencia normal y no debemos esperar el tener un mejor trato comparado con el que el Maestro recibió durante su ministerio en la tierra, como dice 1 de Pedro 4:12. Dice: queridos hermanos, dice 1 de Pedro, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Me parece, estos son los textos como el que voy a compartir ahorita en la prédica siguiente, en la prédica del servicio, que son textos que el Señor me encanta por su carácter, por la forma como habla de lo obvio. Si me hago entender que para nosotros no nos gusta decir, pero Él dice: esto es obvio, entiéndanlo. Dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba. Oiga, hermano, mientras usted esté en este mundo, no se extrañen que va a pasar por pruebas. ¿Por qué se extraña? Porque piensa que usted no va a pasar por ellas. Dice, como si fuera algo insólito. La prueba es parte del seguir el camino del Señor. Debe ser bien entendido el sufrimiento por la justicia. Alex, siguiente. Perdón, devuélvelo para que alcancen a terminar. Perdón. Dice: debe ser bien entendido el sufrimiento es por la justicia, no porque nos gusta el sufrimiento o sufrir. Que esto sea un motivo de gozo para los hijos de Dios es porque se toma bajo la evidencia de que es la obediencia y la fidelidad a la causa de Dios. Los cristianos nunca deben sentirse culpables de lo que acontezca al padecer sufrimientos por causa del Evangelio. Note que estamos hablando de la causa, y es la causa del Evangelio. Primera de Pedro dice 4:15: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en negocios ajenos. Note, el Señor aquí nos está haciendo una claridad alrededor del apóstol Pedro, y es que está diciendo: no se trata de que usted sufra porque usted fue un asesino y va y mata a otro y lo meten a la cárcel y está sufriendo por eso. No, está diciendo claramente que es por la justicia del Evangelio. Es por ello que está haciendo la claridad acá. El estar sufriendo por causa de Cristo no nos debería dar vergüenza. Este es un requisito para todos los que componen el cuerpo de Cristo. Dice: porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Note la motivación de Dios. Recuerden que lo hizo muchas veces. ¿Quieren seguirme? Tomen su cruz. Miren lo que dice aquí Pedro: ¿quieren seguir mis pisadas? Son pisadas de sufrimiento. Eso no es motivante, pero es la realidad.
Nota el Señor cómo es real. Es bien fuerte esto. Esto no va con nada con el Evangelio de la prosperidad. Para nada. Para nada. Dice, 1 Pedro 2:21 dice, nuestro versículo asegura que el sufrimiento padecido según la voluntad de Dios es el camino de la gloria eterna del creyente. Qué bonito, ¿no? Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dice el Señor que Él sufre por amor a los escogidos, a nosotros. Él lo sufrió por amor. Que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos. Si negamos, Él también nos negará. Que si le negamos aquí en la tierra, Él nos negará en el cielo. Eso dice 2 Timoteo. La definición, que es la siguiente, si ya lo terminaron de copiar, dice: cuando hablamos del sufrimiento cristiano por causa, es inevitable no pensar también en la palabra persecución. Persecución es todo trato injusto sufrido por los cristianos como consecuencia de su fe. No se trata solo de la violación del derecho a elegir una religión, sino la discriminación o trato vejatorio en cualquier área. Una característica de la persecución es que no surge por casualidad, sino que es premeditada y organizada. Noten, en este país, y es algo que tiene la libertad religiosa, es que acá no debería darse como algo natural y súper que el Papa venga acá y nos cierre en las calles, porque vivimos en libertad de cultos, y cuando los cristianos quieren hacer un evento, ¿les facilitan los permisos de la misma manera? No. Pero como viene el Papa, todo el Parque Simón Bolívar, Cartagena, todo, porque es el Papa, porque nuestro país era un país confesional por muchos años, o sea que el catolicismo era la religión de este país. Ya no. A partir del 92, hace unos días llenaba unos papeles para los Estados Unidos y ellos no me entendían que nosotros no vivíamos eso, sino hasta el 91 con el cambio de la Constitución, y cuando se aplicó casi siempre después del 95, 96, 97. Esta iglesia tiene sus documentos legales a partir del año 97. ¿Ustedes lo sabían? Porque antes no se podía, porque era un país católico. Note que esto es una claridad muy importante que la iglesia cristiana ha venido ganando, que SEDECOL y las organizaciones han venido ganando. Y es que antes a usted lo podían discriminar porque su hijo era cristiano en un colegio. Su hijo tenía que rezar, se tenía que agachar delante de la Virgen, porque este país era confesional y era ley. A ella le pasó eso. Ella había entendido de niña que ella no debía arrodillarse delante de nadie, sino del Señor Jesús. Eso fue lo que la echaron. Esta es una situación que hemos aprendido o que estamos viviendo hasta hace muy poco. Muchas veces se desarrollan severas persecuciones y se tratan a los cristianos como ciudadanos de segunda clase a quienes no se les permiten los derechos básicos fundamentales. Nosotros tenemos un conocido, uno de los pastores que por muchos años asistió a nosotros a un desayuno de pastores donde nosotros vamos con el pastor Jairo. Él a su hijo, la iglesia católica, estoy hablando de una persona que es una abuelita ahorita, pero que pues no estoy hablando de hace 2000 años, no, estoy hablando de hace 60 años. Él tenía un bebé recién nacido y las personas que pasaban católicas cuando iban para la iglesia a entrar a la misa, cogían ladrillos y le pegaban a la casa con ladrillos, hasta que un día a alguno de la procesión que iban a misa se le ocurrió tirar un ladrillo por encima del techo, y el ladrillo cayó en la cuna del bebé y lo toteó. Eso es una cosa verídica, pregúntele al pastor Jairo.
porque le agarraron a piedra a la casa por ser pastor cristiano y le mataron el bebé. Por muchos años hay gente que ha pagado un precio muy alto que usted disfruta hoy. Esto, estar acá, tranquilos. Hoy tenemos 150 millones de los cristianos, que muchos de esos 150 millones de cristianos que se dice que se tienen están siendo perseguidos en el mundo. Sobre todo, tenemos una alta persecución aquí en Latinoamérica. Acá la forma como se persigue, como dice la investigación de Puertas Abiertas, es a través del extremismo islámico, la opresión comunista, el nacionalismo y la intolerancia religiosa y secular. Creo que están. Dale el siguiente, creo. Ahí está. Es la manera como se discrimina aquí en Latinoamérica. América Latina tiene una característica y es que al ser perseguida, nosotros tenemos una característica específica de persecución, sobre todo aquí en América Latina, que salió como un modelo adicional a eso, y es el narcotráfico. Y los grupos al margen de la ley, como las FARC, el ELN, todo eso, ¿cómo se llaman? Las BACRIM, es que se llaman, ¿no? Okay. Que ese es nuestro modelo. Colombia, Cuba y México tenemos modelos únicos de persecución. Desafortunadamente las guerrillas y el narcotráfico son cosas que hoy en día persiguen a las personas en los lugares donde están. Nosotros podemos entender, por ejemplo, en el caso de Colombia, que centenares de pastores han sido asesinados, niños reclutados a la fuerza por grupos armados y cientos de cristianos expulsados de sus hogares a causa de ser cristianos. Ya vuelves, Paulita, para que alcancen a comer. Dice la guerrilla controla los cultivos de cocaína que se han sembrado en los campos de minas de las regiones y prohíben el cristianismo. ¿Por qué? Porque una persona que entra al cristianismo empieza a vivir por estándares diferentes. Y entonces se da cuenta que ahí hay cosas que son malas. Conforme a noticias, por ejemplo, de un informativo como es el Diario Protestante, en el Meta, en Arauca, en el norte de Santander, en Nariño, en Cúcuta y en La Guajira son los lugares donde más hay persecución en Colombia. Las dos guerrillas principales, que son la FARC y el ELN, son las personas que más atacan a la iglesia cristiana. La persecución consiste en varias maneras. La primera es la amenaza al pastor para que no celebre sus reuniones o sus cultos, siendo la segunda el desplazamiento de los hogares y el asesinato a niños pequeños. Dice el documento expresa el llamado de atención de que Colombia tiene una característica y es la persecución dentro de los grupos indígenas. Colombia tiene su propia característica de persecución además. Y es que los arhuacos, los cobis, los nasa y no sé cuántos más, Rebeca, tú sabrás, las autoridades tradicionales no permiten que se entre con mucha facilidad con el Evangelio. Cabe mencionar que nosotros somos un estado, todo Colombia es un estado con libertad de culto y de conciencia, donde las autonomías de las personas y la autonomía de los pueblos indígenas se permiten, sobre todo en las regiones donde hay resguardos y donde hay todo esto, pero que somos un estado confesional para todos, no confesional para todos los miembros. En algunos casos la persecución se ha dado por medio de alianzas entre los tres, entre las guerrillas y las cabezas indígenas, para establecer un lugar donde no se entre con el Evangelio. En muchos de los momentos hemos tenido persecución alrededor de la brujería, la tortura, la infiltración de personas a reuniones religiosas, el cobro de vacunas a la iglesia o en especie. Según las BACRIM, hoy en día, porque ya se supone que ya las FARC no están, pero las BACRIM sí, dicen, o las bandas criminales, la forma de discriminación se da alrededor de reclutar niños
y jóvenes cristianos, principalmente en zona de influencia. ¿Y saben por qué les gustan los niños cristianos y los jóvenes cristianos? Porque obedecen. Invitan a los niños a campeonatos deportivos organizados por ellos, captan su atención y los reclutan, se los llevan. Los ofrecen grandes cantidades de dinero y como son lugares deprimidos en cuanto a lo económico, obedecen. La guerrilla actúa hoy en día en nuestro entorno. La noticia internacional es que tenemos muchos lugares, como fue por ejemplo en Puerto Asís, donde un día entraron a una reunión, sacaron a las personas de la comunidad y les preguntaron quiénes eran testigos de Cristo. Y ellos dijeron que ellos y los mataron a todos. Tenemos la noticia aquí sobre eso. Noten para ir terminando. Dice la palabra en Juan 15, 18 y 21. Dice: Jesús y sus discípulos aborrecidos por el mundo. Note que no dice amados, aborrecidos. ¿Qué es aborrecido? Odiados, despreciados, ¿verdad? Jesús y sus discípulos aborrecidos. Si el mundo los aborrece, tengan presente. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Qué hermosa promesa esta del Señor. Y es que si usted le ha obedecido y conoce las enseñanzas del Señor, lo van a aborrecer. Qué belleza sufrir por la causa de Cristo. No por nuestros errores, por la causa de Cristo. Qué belleza entender que el Señor tiene allá muchos de sus mártires, no iluminando una plaza de San Pedro, sino iluminando todo el cielo con ese resplandor de la santidad de aquellos que vivieron y murieron por su nombre. Es una belleza esto. Que el Señor nos ayude a entender que este flagelo es temporal y que hay algo más que esta tierra y que debemos vivir y morir por su causa. Amén. Oremos. Cristo, a ti te maltrataron, como lo recordábamos en esta semana tan santa, te escupieron, te odiaron, te lastimaron, se burlaron. Señor, ayúdanos a algo que se nos mueva en el corazón, de que nosotros vivimos en un entorno privilegiado, pero que eso no nos haga insensibles al dolor de los demás. Oramos por los que estás ganando musulmanes, oramos porque la mayoría ya, Señor, no son radicales. Son personas, Dios, que son pobres, Dios, necesitados de un Dios, no que los oprima, sino que les dé libertad. Conocerte a ti es la libertad. Ayúdanos a vivir de acuerdo a ella. Y ayúdanos a entender que hay muchos de nuestros hermanos que están en las cárceles, en China, Dios, por causa de presentar tu evangelio. Ayúdale a nuestros hermanos, Dios, en cualquier lugar del mundo, Señor, que están pasando con sus familias necesidad, por causa de que el gobierno no les deja tener alimentos por ser cristianos, Dios. Bendecimos a nuestros pastores en lugares de conflicto, a los misioneros aquí en Colombia que se están enfrentando a las BACRIM, a las guerrillas, a la ELN, a los narcotraficantes. Dales la fuerza de tu espíritu para no decaer, Dios, en la predicación y en mostrar tu reino a esta tierra. Y ayúdanos a nosotros a no ser, Señor, tan blandengues, Señor, en la vida y en la forma como expresamos nuestra fe. Ayúdanos a vivir por principios y por convicciones profundas, en el nombre de Jesús. Amén. Los que puedan, por favor.